explicaremos sobre la historia de los postres clásicos de la repostería internacional y las mejores escuelas. Así que empecemos. El postre ópera fue creada en el siglo XIX por el famoso chef de pastelería Louis Clichy. Esta historia se remonta a la Exposición Culinaria de París, donde en 1903 Louis Clichy lo presentó y enamoró a los asistentes. La torta ópera es un clásico de la repostería francesa. En 1955, Cyriaque Gavillon creó en su pastelería un postre con pan de almendras y toque cremoso, quien lo bautizó como pastel ópera porque le recordaba mucho al edificio de la ópera de Garnier. Savarin, pastel en forma de corona. Es uno de los postres más apreciados en Francia desde hace más de 150 años. Este mismo lleva el nombre del célebre gastrónomo francés Jean-Antel Brillat-Savarin, autor mismo de la célebre filosofía del gusto. El origen de este postre remonta al siglo XVII, con el rey de Polonia, Estanislao I, que él era un gran amante de los postres, pero por su mala dentadura, él, al consumir platillos con azúcar, le causaba mucho dolor. Y es así que su pastelero Nicolás, conocedor de este tema, creó para él un nuevo pastel basado en el Düsseldorf, que es originado en el centro de Europa. Este postre se constituye de frutas, azafrán, vino y crema chantilly, y se le llamó originalmente Ali Baba, debido a que el rey era amante de los cuentos. Dicho pastelero llegó a París de la mano de la hija del rey de Polonia y comenzó a difundir este pastel entre los parisinos, y poco a poco se fue modificando esta receta hasta llegar a lo que hoy conocemos como Savarin. En el siglo XIX, el postre fue rebautizado en honor del gastrónomo Jean-Antel Brillat-Savarin. En este postre la presentación se fue modificando respecto al pastel original, ya que ahora este postre siempre está en forma de corona, ya no lleva pasas, se acompaña con chantilly y se baña en un sirope de ron o Grand Marnier. 1000 hojas, también denominado como rebanada de vainilla, rebanada de crema o incluso Napoleón. Es un postre que se prepara con 3 capas de hojaldre y 2 capas de crema pastelera. La parte superior está glaseada con fondant o azúcar glass. Algunas personas incluso le agregan frutas frescas o deshidratadas o mermelada. Su origen se le atribuye a François Pierre de la Varenne, el que dice que fue el creador del millefeuille, ya que lo describió en su Cosnier François en 1651. Y fue ahí cuando se comenzó a perfeccionar por Marie-Antoine y el chef Charles Mourouis. El nombre del postre evidentemente es gracias a la pasta, ya que hace referencia a la gran cantidad de hojas de masa que le componen. Faucier. Su origen es incierto. Muchos lo sitúan en el 1860, época en la que también fue creada la tarta L'Opéra, aunque a diferencia de esta se desconoce su autor y solo se sabe que llegó para situarse como una de las grandes tartas de su repostería. El origen de su nombre deriva de la palabra francesa fraisier, que es fresa en francés. El uso de las fresas es su principal característica, ya que le aporta frescura y textura. La tarta fraisier consiste en un pastel de capas de bizcocho genovés bañados en almíbar de cerzas, una capa de crema mousseline y fresas. Suele terminarse con una capa de mazapán o merengue italiano dependiendo de la variante. Originalmente se usaba una crema de mantequilla, pero poco a poco se ha ido derivando de una mousseline en la que se unen en diferentes porciones la crema pastelera y la mantequilla. El postre strudel es uno de los postres más famosos de Austria, que se caracteriza por tener una masa muy fina. El origen se sitúa en el Oriente Medio. Los árabes llevaron su conocimiento sobre su preparación a través de Egipto, Palestina, Siria y Turquía, hasta llegar posteriormente a Austria. El strudel en manzana servía en la antigüedad como un alimento para la gente pobre. Las raíces de este pastel se sitúan en el árabe. El éxito de este postre hizo que posteriormente su receta se popularizara en todos los países del antiguo imperio austrohúngaro. El pastel de queso, o cheesecake conocido como hoy en día, tiene sus primeros vestigios en la antigua Grecia, más en especial en la Grecia y el Imperio Romano. El pastel de queso, y como tal lo conocemos, es el resultado de muchas modificaciones a lo largo de miles de años. Se cree que su nacimiento se remonta al año 4000 antes de la era actual,
allá por la antigua Grecia, en concreto en la isla de Samos. En la antigua Grecia, este pastel de queso se consideraba una auténtica fuente de energía y no en vano era alimento de los primeros atletas de los Juegos Olímpicos, cuando estos comenzaron en el año 776 a.C., aunque no fuese hasta el año 2030 después de Cristo cuando el escritor ateneo se le atribuyó la autoría de la primera receta escrita del pastel de queso. En aquellos tiempos simplemente se calentaba el queso triturado en una cacerola de cobre con miel y harina y para posteriormente dejarla enfriar y servir. Cuando Grecia fue conquistada por los romanos, la tarta de queso se convirtió en uno de los botines de guerra. Ellos modificaron la receta incluyendo huevo, horneándola entre ladrillos calientes y la rebautizaron con el nombre de libuma, y era un pastel que solo se servía en ocasiones muy especiales. Ahora, en la era moderna, el pastel de queso o el cheesecake en Estados Unidos, con la extensión del Imperio Romano, la tarta de queso llegó al restaurante de países en Europa, en donde cada uno fue modificando la receta original según sus gustos y tradiciones culinarias autóctonas. No fue hasta el siglo XVIII cuando este pastel comenzó a parecerse tal como tal al que hoy día conocemos, hasta que finalmente llegó a la América llevada por los primeros colonos europeos. La adición de queso crema, la receta no llegó hasta 1872, cuando un fabricante de queso quesero de Nueva York trataba de reproducir una variedad del queso francés, por lo que casualidad obtuvo un queso suave y cremoso, que años más tarde distribuyó envuelto en papel aluminio y vendiendo en tiendas locales bajo el nombre de Philadelphia Cream. Y fue en 1928 cuando el queso crema fue reconocido por todos. El cheesecake es desde principios del siglo XX un icono dulce para los neoyorquinos. Cada cafetería se aprecia tener una buena versión propia de este postre, aunque la autoría de la versión antigua se la atribuye a Arnold Reuben, un joven alemán que llegó a Estados Unidos para dedicarse a la restauración y que tras ser invitado a una cena donde probó una tarta de queso muy especial no paró hasta que pudo conseguir su propia versión del cheesecake neoyorquino. El tiramisú es un postre italiano muy popular a nivel internacional, hecho a partir de bizcochos de soletilla que son humedecidos en café, una crema preparada a partir de huevos batidos y azúcar que se extiende sobre los anteriores ingredientes y cacao espolvoreado por encima de este. Lo habitual para este postre es que los dos elementos principales, la crema y la soletilla, se pongan de forma alterna. El origen de este postre es incierto, ya que este cuenta con dos leyendas. Uno se remonta en el siglo XVII, en Siena, que fue cuando los pasteleros de la ciudad decidieron reflejar en un dulce las virtudes de la aristocracia. Por ello decidieron emplear como ingrediente principal el café, que es un símbolo de fuerza, el cacao, que es un símbolo de virilidad, mezcla perfecta para recibir como nombre sopa del duque, que hace referencia al gran duque de Toscana. Y la segunda leyenda nos sitúa en una pastelería en la ciudad de Turín en pleno siglo XIX, donde decidieron hacer un tributo al conde de Cambur, que se llama Camillo Paolo Filippo Gillo Benso, que es más conocido como Camillo Benso. Sea cual sea el origen real de este popular postre, casi todos los historiadores y expertos de la gastronomía coinciden que su concepción es, a toda probabilidad, posterior a la segunda mitad del siglo XX en Véneto, aunque otras regiones como la Toscana o el Piamonte traten de atribuirse a su creación. Le Cordon Bleu, como Instituto de Artes Culinarias, fue fundado en París en 1985 por la periodista Martel Distel, editorial de la revista Le Cuisinier Cordon Bleu. El 14 de enero de 1895 se inauguró el Instituto de la Cocina Le Cordon Bleu con la primera clase de demostración de la historia, en un horno eléctrico. Es un esfuerzo para promocionar la revista y su lanzamiento del instituto. Desde este momento la reputación internacional de Le Cordon Bleu se difundió rápidamente. Grandes chefs se convirtieron en profesores del instituto, lo que contribuyó aún más al reconocimiento internacional de la misma. Como resultado de ello, estudiantes provenientes de todo el mundo se matriculaban en el instituto, y entre ellos personajes muy conocidos como Julia Child en 1950, y en la actualidad Le Cordon Bleu se enorgullece de ofrecer más de 29 institutos internacionales alrededor de 5 continentes y cuenta con más de 20.000 estudiantes cada año. Los profesores de Le Cordon Bleu son masterchefs y la mayoría de ellos provienen de restaurantes de varias estrellas Michelin o ganadores de prestigiosos galardones y títulos como Meuler Oliver de Francia, y ellos son los encargados de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones de cocineros. Al fundar École Netronet en 1971, Gaston Lenotre respondió a las necesidades de formación profesional francesas y extranjeras.
Hoy más de 3.000 aprendices, hombres y mujeres procedentes de toda Francia, más de 100 países, vienen a aumentar su conocimiento y experiencia en la cultura de la excelencia. Cada año se crean nuevos niveles de desarrollo para satisfacer mejor las expectativas de los profesionales de la industria alimentaria. Durante casi 20 años, École Le Nôtre ofrece programas de larga estancia que le permiten obtener una formación intensiva en cocina francesa, pastelera y panadería. El diplomado pastelero de 7 meses, Cooking Chef Diploma. El diplomado de 7 meses de 7 cursos y formación avanzada de panadería de 13 semanas. Conceptos básicos de la pastelería francesa de 6 semanas. Conceptos básicos de la cocina francesa en 6 semanas. Al unirte a estas formaciones tendrás una oportunidad de estar rodeado de muchos profesionales que son los mejores del mundo. Aprenderás y practicarás en una aula de máximo 2 alumnos, École Le Nôtre, y crean varios grupos de trabajo pequeños para aprovechar mejor la estancia. École Le Nôtre capacita para ser profesional y creemos que su experiencia puede hacer que se convierta en uno de los mejores del mundo. La escuela École Benjuet Conciel es una escuela internacional que la profesionalidad, creatividad y rigor que encontré dentro de la escuela es de mayor altura. Fue creada en junio de 1989. El Instituto Nacional de Bulgarie Pastisserie, ubicado en Rouen, en Normandía, es un organismo de formación y asesoramiento para el sector artesanal conocido como un referente desde 1941, cuando fue creado por la Confederación de Panaderías y Pasteleras Francesas. Este instituto ha afirmado su notoriedad en Francia, también a nivel internacional. La actividad principal del INBP, como son sus siglas y es conocido, es la formación en el asesoramiento, el desarrollo, el apoyo de los panaderos, empresarios y empleados, y el personal de ventas a lo largo de sus carreras. También forman adultos con la cultura del reciclaje. También inversores, profesores, colectivos, profesionales y cualquier otro actor del sector como molineros y otros proveedores. Más que una escuela es un instituto. Su lema indica que más allá de eso es el embajador del sector, promoviendo el saber hacer artesanalmente sus productos y sean caseros, y el espíritu de la profesión a través de eventos, conferencias o exposiciones y libros y publicaciones. Como centro técnico, acoge a prestigiosos cursos como uno de los mejores artesanos de Francia. La escuela L'École de Patrice de Christophe Michelin es una escuela de cocina francesa que en su sello de identidad y prestigio internacional que refleja como ningún otro chef francés la historia de la gastronomía mundial, es aporta a los conocimientos franceses como la repostería francesa.